CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Francisco Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Red Democrática aquí en CRC 89.1 Radio. Un amigo y servidor, Francisco Javier Prendas Rodríguez, en una coproducción con don Jonathan Prendas Rodríguez. Estamos como todos los días, de lunes a viernes, acá en 89.1, con este programa que es un esfuerzo por hacer control político y analizar la actualidad nacional e internacional, con especialistas, con personas que tienen criterio, argumentos, puntos de vista, y en ningún momento pretendemos ni ser toda, ni la absoluta, ni la única verdad, sino aportar a la discusión, construir democracia. Como decíamos un día de estos con uno de los especialistas, si estará en crisis la democracia, y muchos coinciden en que sí. Y el que diga que no es porque posiblemente está sacando provecho a la deconstrucción que se esté haciendo del sistema político y en general en todas las áreas de un país y de un pueblo. Hoy nos acompaña, a mí en lo personal me merece todo el respeto. Yo sé que es una persona que genera pasiones y odios, él lo sabe también, así que no le genera ningún problema el que yo lo diga. Y es secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, a quien le doy los buenos días y le agradezco infinitamente que hoy, un día tan particular por lo que vamos a hablar, nos acompañe acá en vivo, presencialmente, como él siempre ha sido muy generoso en aceptar nuestras invitaciones a lo largo de la historia de medios de comunicación y políticamente donde hemos estado. Le agradezco infinitamente su deferencia, su respeto, su cordialidad y sobre todo su sincero aprecio por las preguntas y los comentarios que tengamos que hacer acá en el programa. Muchísimas gracias y bienvenido, don Albino. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, de verdad, un verdadero honor estar en este prestigioso programa con usted y con toda la audiencia que lo escucha, que sabemos que es grande. Y sí, aquí estamos a la orden. Bueno, favor que nos hace. Yo esperaría que seamos por lo menos los suficientes y los correctos como para crear influencia y criterio de la mejor manera y construir un mejor país. Hoy legalmente entra a regir la ley marco de empleo público y yo sé que usted tiene mucho que decir. Yo estoy en la lista de difusión que usted manda constantemente todos los días. Muchas gracias. Y reconozco, se lo he dicho a mucha gente, le reconozco el esfuerzo tesonero que hace en el campo que a usted le corresponde. Sí. Yo no estoy diciendo que esté a favor, en contra, bien o mal. Yo digo que hace bien su trabajo. Claro. Porque domingos en la noche, sábados en la mañana, bien temprano, o sea, muchas veces me despierta el mensaje de resumen, o antes de dormir yo veo el resumen de lo que hizo la ANEP y en general a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. A veces digo, sí, está bien, a veces digo, mira, yo no pienso que sea así o no opino igual, pero el respeto y la comunicación nos permite construir país. Le recuerdo también a los amigos que están en sintonía, que sé que son muchos y les agradezco la atención que nos prestan, pues que también estamos en las redes sociales de CRC 89.1, está en Facebook, está en Twitter, el WhatsApp, si usted quiere hacer algún comentario, siempre dentro del marco de respeto, el WhatsApp directamente a cabina es el 8666-891-6. Se lo voy a repetir, apúntelo, saque el teléfono, mande un mensaje por WhatsApp acá a cabina. Si tiene algún comentario o pregunta, con todo gusto, y si nos da tiempo lo estaremos también tomando en cuenta. Le repito, 8666-891-6. Y por supuesto las redes sociales de Francisco Prendas, Jonathan Prendas y de Red Democrática, y donde también usted en Spotify puede escuchar los podcasts de Red Democrática. Don Albino, hoy recordaremos este día y en particular usted como secretario general de la ANEP como el día que entra a regir la ley marco de empleo público. Yo sé que usted por más de 24 años por ahí ha estado en este tipo de temas como actor, como gestor de criterio al respecto,
Y mi intención, y la dejo muy clara desde el principio, mi intención en este programa no es ni emitir mi criterio ni editorializar al respecto. Yo quiero y le pido por favor que hoy sea amplio, detallado y profundo en la explicación del punto de vista que tiene usted a nombre de la ANEP y de la mayoría, diría yo, o un buen grupo de miembros del empleo público en Costa Rica sobre esta ley, cómo fue el proceso para llegar hasta acá, en que ya está, y sobre todo las consecuencias que va a tener desde su punto de vista. Así que siéntase en la libertad, por favor, de apropiarse de los micrófonos y decirnos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Reitero que es un honor poder expresarme libremente en este prestigioso programa, porque es importante, digamos, tener claridad de que hemos tratado de hacer un sindicalismo de mucha responsabilidad, de mucha seriedad, buscando profesionales, buscando técnicos, investigando, leyendo, siguiendo la pista de fenómenos internacionales, y viendo la evolución del desarrollo socioeconómico de Costa Rica en los últimos 40 años. La primera conclusión o el primer aspecto que yo quiero remarcar con toda contundencia es que es imposible para nosotros en ANEP ver el tema del empleo público aislado, al margen del tema global de las finanzas públicas. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué digo que es imposible? Porque por encima del empleo público hay cosas más gigantes, más grandes, más profundas, que no se tratan, que no se abordan, que se soslayan, que se manipulan, que se ocultan, ¿verdad? La primera de ellas, y la cito por un orden, digamos, de nombrar aquí, es el tema de la deuda pública del país, la deuda pública, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Con un endeudamiento público que podría estar entre 45,000 y 50,000 millones de dólares, ¿verdad? O sea, eso es una cifra escandalosa, espeluznante, y debería llamar a la reflexión, debería provocar un gran debate, ¿verdad? Y a mí me asusta que ni en la propia Asamblea Legislativa provoca debate. Hablábamos, le interrumpo un segundo, sí, precisamente de que este tipo de problemas y muchas veces gente que plantea soluciones alternativas o correctas, se han normalizado tanto que ya la gente o no le gusta entender de qué tamaño es ese número, o ya lo normalizó, ya vive con eso, así es mi país, yo no sé, trato de sobrevivir y la gente simplemente se dedica a tratar de sobrevivir individualmente, porque tampoco fue una sola persona la que nos trajo ahí, fue una mentalidad de mucho tiempo, de mucha gente. Una mentalidad de mucho que nos tiempo, trajo hasta acá. Pero llegamos hasta aquí, una deuda pública tan monstruosamente gigante como monstruoso es su pago de intereses, el pago de intereses de esa deuda pública, ¿verdad? Es decir, nosotros empezamos el año 2023 con un pago diario, cada 24 horas, de 6,195 millones de colones. Por Dios santo, ¿qué país va a aguantar eso? ¿Qué economía va a aguantar eso? ¿Verdad? Si la semana pasada vimos un espectáculo, para mí, súper bochornoso, en el primer poder de la República. Y el ministro de Hacienda actual desafía a los diputados y a las diputadas. Y algo así como les dice, a mí qué importa que ustedes hayan aprobado, que yo tengo que darle 26,000 millones de pesos a la caja para abonarle a la deuda. Ustedes lo aprobaron, pero ni lo esperen porque no lo voy a hacer. ¡Wow! Dice uno, pero ahí se hacen las leyes.
En la Asamblea Legislativa se hacen las leyes de la República. Eso ha cambiado mucho con el paso de los años, ¿verdad? Porque usted tiene más tiempo de gestar en esto, sí. Pero yo, desde que soy periodista, costaba mucho y era toda una noticia vergonzosa ver que hubiese un desafío entre poderes como se está dando en los tiempos actuales. Es impresionante. Más allá que tengan razón o yo, puedan o no, es un desafío feo. Feo. Claro, lo que a mí me indica es una señal de el desarrollo del autoritarismo en Costa Rica, ¿verdad? De una presidencia ejecutiva autoritaria. Por eso hemos adversado mucho esta ley, que si bien es cierto, no la promueve este gobierno, la hace suya, su filosofía la hace suya, su explicación y su concepción la hace suya, pero para mí, y yo he hablado con mucha gente, porque usted sabe que uno no es sabio, uno busca cómo asesorarse, cómo documentarse. Para mí, esta ley, marco de empleo público, es una especie de golpe de Estado parlamentario a la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Cuando usted abre la posibilidad de que desde el Estado central, gobierno central, poder ejecutivo, el mandatario de turno tenga control absoluto de la política de personal, de recursos humanos, de gestión de la evaluación del desempeño, con determinada concepción política y no técnica, o hasta ideológica y no de servicio público, entonces uno se pone a pensar. Sí, eso siempre ha sido todo un debate desde que se estaba construyendo. Recuerdo muchísimo los pros y contras que hablaban de eso. Yo personalmente tengo mis aprensiones al respecto, no lo veo del todo correcto. Siempre he sido un creyente del tema del criterio técnico para escoger gente, de la idoneidad para escoger gente y también del juzgar el trabajo de la persona para no permitir abusos. Pero para terminar el tema del ministro de Hacienda que usted mencionaba, ese desacato es una ilegalidad que debería investigarse, no pasarse nada más por alto, no ser un periódico de ayer, ¿verdad? Le agradezco a la gente que nos ha pedido el link de las redes sociales para compartirlo. Ya estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de CRC 89.1 Radio. Don Albino, para seguir con este tema, usted hablaba hace unos instantes del tema de la deuda y en los criterios para solucionarlo, mucha gente dice, bueno, hay demasiado empleado público, se paga demasiado en salarios y los pluses, o sea, ese argumento ya a uno se lo enseñaron, creo que desde chiquitico le van diciendo uno eso. Claro. Ustedes también tienen un argumento al respecto y una explicación al respecto. Claro. ¿Cuál es la justificación que ustedes dan del tema de el engrosamiento de esa deuda y la solución sobre todo? Sí, es muy interesante porque siempre adversamos la tesis que se le vendió a la opinión pública de una generalización abusiva del empleo público. A la opinión pública se le intoxicó, se le envenenó de que todo el empleo público de Costa Rica era uno solo, de que todo el empleo público estaba lleno de pluses, de que todo el empleo público prácticamente equivalía a ganar el doble de lo que se ganaba en el sector privado, ¿verdad? O que los promedios que se sacaban eran precisamente promedios engañosos y manipulados, ¿verdad? Siempre nosotros dijimos, sí, hablemos de empleo público, ¿ok? Sí, hablemos del empleo público representado en los magistrados del Poder Judicial. Hablemos del empleo público representado, si usted quiere, en lo que en ANEP llamamos académicos de lujo. Hablemos del empleo público representado en los superintendentes, gerentes bancarios y similares de
la institucionalidad pública financiera del país. O sea, si no generalizamos, como usted dice que la idea errónea ha sido generalizar, podemos decir que sí hay abusos, pero no son todos. Claro, porque la otra parte es, hablemos del empleo público de las señoras del Ministerio de Salud que trabajan en los Sensinay, las señoras cocineras. Hablemos del empleo público de las señoras de comedores escolares. Hablemos del empleo público de los recolectores de basura. Hablemos del empleo público de los cuerpos policiales. Hablemos del empleo público de empresas públicas exitosas que se sostienen a sí mismas, que no dependen del Estado central, el INSS, el ICE y otras. ¿Verdad? Hablemos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hablemos de los asistentes de pacientes, de los asistentes de farmacia, hablemos de el trabajo social, el mantenimiento, oficinas. ¿Me entiende? Si este país hubiera tomado el empleo público segmentado, no estaríamos en lo que vamos a estar, para mí, en próximos años. ¿Verdad? Para mí, en próximos años. Siempre hemos dicho, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no empezaron con, por ejemplo, una ley general de salarios para regular las remuneraciones en la alta cúpula político, tecnocrática y gerencial del Estado? Usted hubiera hecho eso como país y usted manda un mensaje que vamos a empezar por los de arriba, por donde ha estado la fiesta salarial, ¿verdad? Y le caigo muy mal a muchos médicos, probablemente, pero no a la masa médica. Pero nosotros llegamos a tener algunos médicos con salario superior a los que se paga en la Seguridad Social Europea, del norte de Europa, la más avanzada. Y una vez planteamos como ANEP el desenganche salarial médico, ¿verdad? Que casi me fusilan los sindicatos médicos por haber hecho este planteamiento. Porque nosotros hemos hecho planteamientos responsables, ¿verdad? Porque nosotros hemos hecho planteamientos responsables de no puede ser posible que haya un funcionario aduanero que tenga un nivel de vida con el salario que recibe. Porque sabemos que en las aduanas ha habido problemas de corrupción graves, público y privado. Entonces, ¿cuál va a ser, desde el punto de vista del análisis que ustedes hacen en ANEP, el perjuicio que va a causar esta ley al empleado público? Bueno, en primer lugar va a precarizar el salario en muchos casos. Va a precarizar, sobre todo en la fuerza técnico-profesional del Estado, la que ha venido capacitándose, ¿verdad? La va a pauperizar salarialmente en nuestro criterio. Va a refrendar que sigan los salarios pésimos, más malos que hay en los sectores de servicios del gobierno central, por ejemplo. Aquí me está llegando lo que Mideplan está dando a conocer ahorita y no hay ningún cambio, Pero lo más grave es, por eso nosotros le pusimos el calificativo de perversa a esta ley. ¿Verdad? Lo más grave para nosotros es haber amarrado los sucesivos costos de vida, los sucesivos incrementos salariales por costo de vida, ¿verdad? Los reajustes por costo de vida, a cómo evolucione la relación deuda pública, Producto Interno Bruto. Y según la ley, hasta que esa relación esté en 60%, puede considerarse la posibilidad de un nuevo reajuste por costo de vida. Que conste, el grueso de los empleados públicos ya lleva 4 años de congelamiento salarial total, ¿verdad? 4 años. 2020, 2021, 2022 y 2023. Congelamiento, salarial total. Yo lo he dicho en otros espacios. ¿De verdad alguien está pensando lo que va a ocurrir en los cuerpos de policía en nuestro país? Los policías en estado precario, con un narcotráfico y un crimen organizado avanzando
profundamente, tecnológicamente, materialmente, etc. Y tenemos una policía con salario congelado y la vamos a tener 10 años más con salario congelado. ¿Alguien se ha puesto racionalmente a pensar qué significa eso para la democracia? ¿Qué significa eso para el sistema republicano de nuestro país? ¿Qué significa eso para la seguridad ciudadana hoy tan deteriorada? Si tenemos al ministro de Seguridad Pública un día sí y otro también, hablando de ese estado precario de las fuerzas de policía de Costa Rica. Y tenemos episodios, porque se los podemos demostrar a ustedes, de lugares de comandancias donde están haciendo rifa los oficiales de la fuerza pública para reparar la radiopatrulla, que lo que ocupa es un sencillo repuesto y no hay plata para el repuesto. Don Albino, si hablamos un poco más allá de la remuneración, del dinero que se va a congelar en esos incrementos, en algunos casos, ¿no le parece a usted que es un tema también de mala gestión? Se ha dicho en algún momento que son muchos empleados públicos. Yo no sé si usted coincide con eso o cuál será el número que ustedes piensan que es el idóneo, y sé que lo comprometo con la pregunta, pero comparativamente con otros países del mundo con los cuales podamos compararnos o establecer una relación, se ha dicho que tenemos mucha gente para administrar un estado de un país que relativamente es pequeño, y que la gestión, no solamente del gobierno de turno, sino que la gestión puesta desde el punto de vista del servicio que se da muchas veces no es la mejor. Y ojo, no quiero que se piense que el comentario es negativo. Yo conozco mucha gente y aprecio mucho los servicios que tenemos en este país en muchísimas áreas y el trabajo que hace muchísima gente en el sector público. Pero creo que sí también deberíamos hacer la reflexión de si el número que tenemos ahorita es el que podemos sostener o si debería ser más o menos, más allá de que tuviéramos todo el dinero del mundo. Y si la gestión que se hace es visionaria, es futurista, es de una mejor calidad de vida del costarricense o no. Más allá del dinero, conceptualmente la gestión, ¿cómo le parece a usted que está haciendo en este país? Pero es que eso que usted está apuntando debería haber sido la lógica de la transformación del empleo público. Debería haber sido la lógica de una reforma del Estado efectivamente para potenciar servicios públicos, para revisar los servicios públicos. Es que lo que se ha hecho aquí de reforma de empleo público es meramente fiscal. Y como es meramente fiscal lo que han hecho, entonces nosotros nos ponemos como gatos panza arriba. Ah, es fiscal. Ok. Si es fiscal, entonces pongamos en la mesa la deuda. Pongamos en la mesa los intereses de la deuda. Pongamos en la mesa la evasión y la elusión tributarias. Pongamos en la mesa las exenciones y las exoneraciones. Pongamos todo en la mesa, porque es fiscal lo que ustedes están haciendo. Es fiscal. Váyase usted al aparato central. Don Francisco, váyase usted al aparato del Estado central. Solo 2 gigantescas masas salariales hay del Estado central: maestros y policías. Maestros y policías. Echemos gente. ¿Cuántos maestros echamos? Aquí hay una pregunta que de pronto interpreta lo que yo le acabo de decir. Nos la mandan al 8666-8916 de acá de cabina. Dice: buenos días, saludos, excelente programa, muchas gracias. Para el señor Albino, ¿de qué tamaño debería ser el Estado con respecto al PIB? No sé si usted ha hecho esa reflexión, ese cálculo. Bueno, no lo he hecho, pero me preguntaría yo de qué tamaño tenemos que tener el PIB en Costa Rica. Podemos tener un PIB más grande del de ahora. Podemos tener un PIB más grande del de ahora, ¿verdad? ¿Por qué tenemos la cantidad de PIB ahorita? Ustedes que manejan la información de muchísima gente de diferentes sectores, no hablemos de este gobierno, porque no quiero que se circunscriba solamente a alguien que va a decir tengo un año estar acá y heredé, como muchos dicen. Pero en los últimos años,
¿Usted ha visto un mejoramiento, una innovación, una optimización del servicio en algún sector en particular? ¿Lo ha visto en policía, lo ha visto en educación, lo ha visto en salud, como para que se diga, bueno, no todo es plata, es también el pensar en las acciones de un Estado eficiente? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted puede decirme sí? Bueno, porque al final los empleados son mandados, ¿verdad? No, es que efectivamente, póngase usted a pensar quién respondió en la pandemia. ¿Quién respondió en la pandemia? Los servicios públicos respondieron en la pandemia. La Caja, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja, los bomberos, etc. Entonces, lo que le quiero decir es que hay que desagregar el empleo público para que usted pueda determinar eso. Pero como aquí se desarrolló una gigantesca matriz ideológica mediática de que el empleo público es malo per se, nosotros como ANEP, como una organización que representa un buen número de ellos, nosotros nos atrincheramos. No, estoy de acuerdo, pero mi pregunta va, o sea, usted ve una visión país, las bases ven una visión país como para que digan, bueno, más allá de si me pagan mucho o me congelan los incrementos, yo veo que hay una visión país que se está gestando, donde en educación, en salud, en seguridad vamos a mejorar, porque mi trabajo diario va a variar de hace 1, 3, 5, 10 años a lo que voy a hacer a partir de ahora para tener un mejor país. Don Francisco, venimos sin visión país hace tiempo, y les recuerdo que nosotros no gobernamos, los empleados públicos no gobiernan, los sindicatos no gobernamos, ¿verdad? Es nuestra clase política. Por Dios, pongamos en perspectiva lo correcto. ¿Cuáles son los gobiernos en que se generó la deuda? ¿Ah? ¿En cuáles gobiernos llegamos a tener casi 50,000 millones de dólares de deuda? En los de Liberación, en los de la Unidad y en los del PAC. Esa es la clase gobernante que ha habido en este país. Perdimos el rumbo que traíamos. Costa Rica se nos desigualó completamente. Si quiere usted deja a todos los empleados públicos y los pone a ganar lo mismo, a todos sin excepción. Pero usted no atendió el problema de la deuda. ¿No lo resolvió? Y el año pasado llegamos a el presupuesto general de la República, que no es de la República, porque es una parte, usted lo sabe bien, ¿verdad? Lo que pasa por la Asamblea, de la mitad se van intereses de la deuda. Y eso es intocable, eso es tabú, de eso no se puede hablar, ¿verdad? Y entonces sigue empobreciendo a los empleados públicos, siga golpeándolos, sígalos deslegitimando, sígalos precarizando, y el problema de la deuda sigue igual. Sigue igual porque usted no corrigió las causas estructurales de la deuda. ¿Y cuáles son las causas estructurales de la deuda? Que en los últimos 30 años el Estado no recaudó lo que tenía que recaudar. Y entonces se cogía prestado para pagar maestros, se cogía prestado para pagar policías, se cogía prestado para mantener el poder judicial, se cogía prestado para mantener las transferencias a las universidades públicas, para mantener los programas sociales de Lima, del PAN y SENACE, Ministerio de Salud, etcétera. ¿Verdad? Voy a hacerle una pregunta que yo siempre le he querido hacer a usted. Hágamela usted con mucho gusto. Y voy a aprovechar el privilegio que tengo de entrevistarlo hoy. Don Albino, ¿no será que más bien en el juego de poder y en el juego de balances y equilibrios, defender las luchas solamente concentrándose, como tienen que hacerlo evidentemente, pero concentrándose solamente en un tema financiero es caer en el juego de no generar un contrapeso de ideas? Por ejemplo, cuando vienen las campañas políticas, yo soy uno que, si me ha tocado estar en algún partido en particular, yo trato de buscar a los especialistas del área. Yo no voy a decirle a un educador, siendo yo no educador, cómo tiene que dirigirse el Ministerio de Educación Pública y cómo hay que dar clases en una escuela grande aquí en el centro del Valle Central o en una unidocente allá en San Carlos o en el sur,
sino que yo trato de buscar, no a uno, sino a la mayor cantidad de educadores posible que me digan, vea, ¿qué es lo que le duele a usted? Y como usted se ha actualizado, ha sacado maestrías, cursos, ha leído y un montón de cosas más su experiencia, dígame, ¿cómo deberíamos visionar hacia adelante lo que necesita? Le preguntaría a CINDE, le preguntaría a Procomer, le preguntaría a de pronto universidades, ¿cómo hay que hacer la educación? Pero lo que más trasciende, no digo que no lo hagan, lo que más trasciende del discurso de sindicatos es luchas salariales, porque yo sé que es lo que le duele a la gente para buscar el pan nuestro todos los días, pero ¿por qué no son más vehementes con las ideas y propuestas para generar la visión que usted y yo coincidimos está ayuna en la clase política hace mucho tiempo? Sí, claro. ¿Por qué no se golpea más la mesa? Sí, ¿Por qué la protesta no es de pronto por, no, la educación tiene que ser esta y vamos a hacer esta? Y después hablamos de la plata. Tiene usted razón. Vea, yo represento una corriente sindical que se ha esmerado mucho en tener propuesta, en tener pensamiento. Yo le puedo demostrar a usted que... Y usted me ha hecho llegar documentos. Le hemos hecho llegar documentos de producción. Pero yo digo, es que coincidimos en que la clase política termina haciendo lo que le conviene, lo que quiere. Pero ¿por qué no siente más presión de que le digan, no, es que no es eso? Sí, la clase política no ve más allá de la próxima elección. Es un hecho. Y ahora Es cuando las municipalidades están y ahora está peor eso. Dura menos todavía. Ahora está peor, ¿verdad? Efectivamente, entonces, lo que pasa es que, digamos, romper el esquematismo clásico del gremialismo sindical corporativo y ha sido tremendamente difícil, ¿verdad? O sea, después de tantos años en esto, yo a usted le puedo decir, en Costa Rica no existe movimiento sindical. En Costa Rica existen sindicatos, que es distinto. Sindicatos pequeñitos, sindicatos medianos, sindicatos más o menos grandes, muchos corporativos, muchos excesivamente gremiales, muchos en zona de confort, algunos que todavía creen en el marxismo-leninismo, otros que creen todavía no sé, en la cuadratura del círculo, ¿verdad? Pero en términos generales, el sindicalismo está cuidando su gueto. Pero hay una máxima que dice, divide y vencerás. Además de un gran amigo, ¿verdad? De estas luchas, hizo una tesis doctoral en ese sentido, ¿verdad? De que efectivamente la génesis del sindicalismo costarricense fue inducida a que se mantuviera dividida, ¿verdad? Dividida. Ha habido algunos episodios en los últimos 30 años donde el sindicalismo sabe unirse y genera buenos impactos políticos, pero son coyunturales, no estratégicos. No son tan posibles como antes. Y ya no son tan posibles como antes, ¿verdad? Ya no son tan posibles como antes. Yo sí creo que nuestra clase gobernante está apostando demasiado al control de la sociedad como lo tiene en este momento. Y yo creo que le va a reventar en la cara. Le va a reventar en la cara porque me parece que ya estamos llegando a un punto donde usted está poniendo en peligro los frijoles de la gente. Usted está poniendo en peligro los frijoles de la gente, ¿verdad? Usted está de alguna manera desafiando, tenés a la clase trabajadora altamente endeudada, tenés a la clase trabajadora con salario congelado. En el caso del salario mínimo en el sector privado, todos sabemos que el salario mínimo se burla fácilmente, ¿verdad? Y volvemos a lo que le dije hace un ratito, se hizo desigual Costa Rica, se desdibujó. Hasta hace algunos años solo 2 países en América Latina exhibían un palmarés de estabilidad democrática con inclusión social muy relevante. Uruguay y nosotros. Ya nosotros no estamos ahí. ¿Verdad? Entonces, echarle todos los muertos al empleo público de esta desigualdad nos parece injusto. Y reitero, el gobierno está llamando, este gobierno, ¿verdad? Usted vio que está llamando, dice que un diálogo. Sí, ahora, sí, con algunos. Sí, un diálogo, pero la clase política ha desprestigiado mucho el con diálogo. Algunos porque nosotros lo hemos hecho en el programa con analistas, no nosotros, ¿sí? Sino con especialistas que dicen que, bueno, falta gente. Como siempre, falta gente, ¿verdad? En los diálogos. Sí. Pero ¿qué diálogo puede haber si la estás estrenando la ley hoy?
y hoy estás lanzando el reglamento. Y hoy están lanzando las cifras de salariales, ya tirándolas. Yo pienso que la pregunta, no sé. La pregunta retórica que se puede hacer mucha gente en este momento es, bueno, Albino, entonces ¿qué? Aquí simplemente tenemos el derecho al berreo, nos cansamos, nos acostumbramos al tema y no pasa nada. Vea, don Francisco, ¿O qué va a pasar? Vea, mientras... Yo sí le puedo decir a usted que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya movilización social en medio de tanta adversidad. Yo eso se lo garantizo. ¿Verdad? Yo creo en eso que llaman democracia de la calle. Y como Costa Rica se desniveló, hay que pegarle un socollón para que se nivele. No sé cómo, pero creemos en eso. Y eso no es como encender un incendio y echarle gasolina y no saber bueno, no sé, después. No sé. Pregunto. No sé, pero nuestra clase gobernante no quiere ver que eso está, lo que está sucediendo a su alrededor. Allá están, en ese búnker, que para mí es simbólico como se hizo la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Es como una fortaleza inexpugnable, materialmente y psicoemocionalmente, porque entrar ahí cuesta mucho, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Pero vea qué interesante. Aquí está aflorando y lo estamos sacando el tema de los derechos humanos. Ojo con esto, los derechos humanos. Ahora la jarana nos va a salir a la cara. La jarana nos va a salir a la cara. ¿Por qué? Porque firmamos todos los tratados de derechos humanos habidos y por haber en las últimas décadas. Los llevamos a la Asamblea Legislativa y los convertimos en leyes de la República. Protocolizamos, suscribimos los protocolos y hemos dicho a urbi et orbe que nosotros vamos a respetar las sentencias, las ordenanzas, las opiniones consultivas y las sentencias que vengan del sistema de derechos humanos internacional, que hay dos, el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos. Es más, ese récord de Costa Rica, esa imagen tan sagrada que tiene a nivel internacional de país respetuoso de los derechos humanos, nos hizo merecedor de que tengamos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Verdad? Y ya nos llevamos, me perdona la expresión, con el respeto de su audiencia, 2 guamazos o 4 guamazos de afuera en materia de derechos humanos que aquí han tenido que ponerse en vigencia pese a que no hay ley, pese a que no hubo decreto ejecutivo y pese a que no hubo sentencia judicial. ¿Ah? Hay un principio fundamental en derechos humanos que se llama el de la no regresividad. Y estamos convencidos que esta ley marco de empleo público debió haber sido aplicada a todas las personas de nuevo ingreso en el sector público a partir del 10 de marzo del 2023, de hoy, no para atrás. No tenemos un principio constitucional de irretroactividad de las leyes. No tenemos ese principio en nuestra Constitución. Eso me lo dice a mí o se lo podría estar diciendo a los magistrados. Se lo estoy diciendo, se lo dijimos a los magistrados ya por escrito. ANE presentó una acción de inconstitucionalidad contra toda esta ley desde el 10 de febrero. Ahí está en trámite. Ahí está en trámite. No tengo muchas expectativas, pero la antesala de debatir en tribunales internacionales si esta ley violó derechos económicos, sociales y culturales bajo el principio de no regresividad de los derechos económicos y sociales, de los derechos sociales que le hicieron a todas las personas empleadas públicas en este momento con esta ley. Y entonces, don Francisco, yo no sé si habrá 100 personas preguntando, llevando su caso a esos tribunales, o habrá 1000, o habrá 10,000, no sé. Pero nosotros queremos discutir esto de acuerdo al sistema jurídico costarricense que es supraconstitucional. Cuando usted me anuncia y nos anuncia a todos acá en la audiencia del programa Red Democrática
que usted cree y que va a hacer todo lo posible por promover la democracia de la calle. Eso, lo que me está diciendo, Sí. se entiende fácilmente, es transparente, Sí. que se van a convocar protestas, movilizaciones y al ser a todo lo ancho y largo del país, entonces ya yo estoy escuchando de fondo y cada vez más cerca al sector productivo decir, nos van a bloquear las calles, las exportaciones, las fronteras, la producción en general, el diario vivir, los traslados del transporte público, la gente que no llega a trabajar, en fin, empieza entonces otra vez a escucharse eso. De antemano, ¿qué se le dice a esa gente que es parte del incendio, pero en este caso son afectados porque no son los que se movilizan, Bueno, sino vea, los que sí. se afectan por la movilización? Sí, vamos a ver. Digo, porque eso ya es un tema de vea, siempre, ¿verdad? Vea, primero, eso que yo lo estoy expresando es un deseo, es una aspiración, es un objetivo que vamos a desarrollar. Las huelgas no se hacen porque se le ocurrió a Albino Vargas hacerlas. No, pero Ni porque se le ocurrió a asumamos Nerea. que avanza porque la ley Asumamos que afecta a todo el mundo. asumamos que avanza, que la gente se siente afectada. Bueno, algo tiene que pasar, ¿verdad? Yo le diría al sector productivo nacional que se revise cuánta responsabilidad tiene en la deuda. Cuánto parte del sector productivo nacional ha sido ladrón del pago de impuestos. Ha sido defraudador. ¿Usted vio esta semana lo que salió? El consorcio de el listado de empresas de renombre, de prestigio, que no declararon renta, que declararon cero ganancias. ¿Cómo le hace uno explicarle a un trabajador, a un profesional del Ministerio de Hacienda, que su impuesto de la renta se lo rebajan quincenalmente del salario? O a un recolector de basura que va quincenalmente al supermercado y que paga el impuesto de ventas en la caja registradora, que un consorcio de renombre harto conocido en el país tiene 2 años de que no declara ganancias. ¿Quién le va a creer eso? Pues ¿no le parece a usted que eso más bien es un resorte de la autoridad que debería monitorear? Claro, exactamente. Y entonces me está diciendo usted que la movilización social va a ser perjudicial también para esa gente que está evadiendo o eludiendo, pero en realidad va a ser perjudicial para la secretaria o el funcionario de una empresa, de un emprendimiento, algo que no va a poder llegar, que va a perder el trabajo. Eso es muy delicado, y si habrá protestas, habrá que procurar que eso no suceda, que no se repita lo que pasó en el 2018, pero la protesta en la calle tiene que darse. Yo creo esto, y la vamos a estimular, la vamos a promover, la vamos a incitar para que se dé. Las negociaciones, usted lo sabe mejor que yo, normalmente inician con el zafarrancho que se arma, pero termina con interlocutores, con mediadores, con gente dispuesta a escuchar y ser escuchada. Usted en este escenario actual, político, social, ¿usted ve mediadores, ve interlocutores, ve gente por lo menos interesada en escuchar? ¿Usted ve a alguien? Don Francisco, es que es impresionante. Es impresionante. Usted está en un lado de la acera o en un lado que le permite ver un poco cómo se mueve el espectro sociopolítico del país y nosotros también. Nosotros no vemos una entidad convocante en este momento, con autoridad. Nosotros vemos como una especie de anarquía en desarrollo, ¿verdad? Vemos un poder legislativo muy disminuido, vemos una presidencia intentando imponerse, ¿verdad? Recuerde que tenemos una presidencia de corte imperial, ¿verdad? Usted puede congeniar o no con los directivos de la caja, pero hay un sistema que los tenía ahí y el gobierno se lo voló, ¿verdad? Había muchas cosas que no debían estar ocurriendo en el Banco Popular y se volaron la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. O sea, lo que le quiero decir es que si el autoritarismo es lo correcto, es lo que debe imperar para resolver la crisis de la democracia en la que estamos. Estamos en una crisis de la democracia. Yo creo que estamos en una crisis de la democracia muy delicada y yo creo que gracias a las herencias que nos dejaron nuestros padres y nuestras madres,
nosotros no hemos visto episodios de colapso democrático como se han evidenciado en estos años en América Latina. Y vea, perdón, disculpe, Chile. ¿Por dónde reventó Chile? No por los sindicatos, porque estaban viendo por otro lado. Chile reventó a partir de la subida de tarifas en el metro a unos muchachos de secundaria. Y ahí empezó. Por cierto, aumentan tarifas. Aquí nos estaban diciendo en el chat que le dijera a usted que si se van a manifestar al respecto, se van a hacer algo. Es que vea, hay algo que subyace en la sociedad. Hay algo que está ahí en ebullición. Porque precisamente el día que hoy, que suben las tarifas de bus, anuncian la rebaja en el diésel. No todas las manifestaciones, no toda la democracia de la calle es igual, no es lo mismo el momento y la presidencia de Laura Chinchilla que de Luis Guillermo, que de don Carlos Alvarado, que de don Rodrigo Chávez. No es lo mismo, ni es igual, ni es el mismo momento. Bajo ese precepto, ¿cómo tendría que ser entonces la estrategia para, incluso con la actual ley de huelgas y todo eso, de lo que se avecina? Porque no es nada más convocarlos y decir, vénganse, es ¿qué pretendemos? ¿Usted cree que se ha escuchado que le abran la puerta en Zapote? Vea qué interesante, usted se ha percatado de lo que está sucediendo en las municipalidades con la ley marco de empleo público. Sí, que se han ido manifestando, incluso esta semana usted nos ha informado de varias que lo han hecho, ¿sí? En el Consejo Municipal. Sí, yo he ido a muchos consejos municipales, y el número de municipalidades que adoptan acuerdos a la inversa de lo que dice la ley marco de empleo público, yo espero que antes de que termine el mes tengamos el 100% de las municipalidades en esa línea. Hay una cultura política en el nivel local que, pese a todo, es el nivel más cercano al de la gente. La municipalidad es el gobierno más cercano a la ciudadanía. Hay una ebullición democrática ahí, bien que mal, pero hay partidos, hay democracias, hay localismo y todo eso, no aceptan el Estado central metido en la vida local. Eso le iba a preguntar, ¿no teme que una lucha que puede ser justificada en el ingreso de una persona funcionaria pública que está, como usted llama, precarizado o se está precarizando, no teme que sea la justificación de alimentar luchas de poderes políticos porque las personas, los políticos, los regidores de muchas de esas municipalidades son adversos a las intenciones que tiene el presidente o el partido afín al presidente de hacerse el control de esas municipalidades? Entonces, ¿les sirve llevarle la contraria en este momento? O sea, que se confunda una cosa con la otra. Ok, vamos a estar en contra de empleo público, pero porque queremos debilitar al presidente y al gobierno central. Todo eso puede jugar, ¿sí? Y está bien. Todo eso, ¿Le parece que está bien? Yo no sé si estaría bien, ni sé si lo pudiéramos controlar. Pero funciona para efectos prácticos. Para efectos prácticos funciona. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el potenciamiento de los gobiernos locales. Ante la crisis del Estado central, ¿verdad? Un Estado que está literalmente quebrado, ¿verdad? Nosotros creemos que la desigualdad, la exclusión social, la precarización económica tiene que tener en los gobiernos locales una respuesta. Y para mí los gobiernos locales hay que potenciarlos, hay que darles más posibilidades de intervención en la reducción de la desigualdad y propiciar más actividad de integración económica en el plano local. ¿No sería esta lucha en contra de la ley marco de empleo público que ustedes están gestando desde las municipalidades el banderazo de salida para causas electorales, siendo que estamos en año electoral municipal y que eso se vuelva el tema? Eso es un riesgo que se corre, sí, claro que sí. Ese es un riesgo que se corre. Pero nosotros queremos defender las negociaciones colectivas que ha permitido que en las municipalidades es el único segmento de la administración pública durante estos 4 años de congelamiento salarial ha habido posibilidades de reajuste por costo de vida al trabajador. Recuerde que nosotros somos en esencia un sindicato.
Nosotros tenemos que velar por que la gente tenga empleo, lo tenga en condiciones decentes y tenga un nivel de ingreso relativamente digno. Y solo en las municipalidades se ha podido hacer eso. Ahora resulta que las municipalidades que no dependen del gobierno central, que no reciben una peseta del gobierno central, ahora resulta que las municipalidades tienen que meter la famosa regla fiscal. Porque entonces... Ellos siguen transferencias, ¿no? No, 81-14 insignificantes. El grueso de las municipalidades, 90, 95, 98% de sus recursos es impuestos locales. Impuestos locales, por Dios. Entonces ahora, el fundamentalismo ideológico de que todo el gasto público per se es malo, hay que metérselo a las municipalidades. Y nosotros vamos a hacer ahí, de verdad, don Francisco, todos los esfuerzos posibles para que eso no llegue. Esa perversa lógica de que todo el gasto público per se es malo, llegue a las municipalidades como le está pasando a la fuerza pública en este momento. Estoy totalmente de acuerdo y quisiera cerrar el programa de una manera constructiva. Sí, nos quedan 4 minutos. Sí. Hay lugares, me acuerdo de una experiencia que me contaron en Japón, de que cuando el empleado en Japón en una fábrica, por ejemplo, hace una huelga, empieza con las propuestas. Dice, nosotros vamos a hacer esto, nos comprometemos a esto, vamos a mejorar esto, y a cambio le pedimos que usted nos dé tal incentivo. Sí. Ok, si usáramos esa lógica acá, y más allá de la promesa de la democracia de las calles, le dijéramos al país, porque acuérdense que el mandatario se debe al pueblo, le digamos al país, ¿cómo vamos a proponer, a construir una mejor gestión desde el empleado público? ¿Cuáles serían esas propuestas? Tengamos en mente que la gente ya piensa que son muchos, que es muy grande, que se paga mucho, más allá de lo que usted ha dicho, la producción, los impuestos, la ilusión, la evasión, que también es una realidad. Pero hay gente que se queja, porque lamentablemente o sale a reducir más la mala gestión de una institución que las buenas cosas que hace un buen empleado. Entonces, ¿cuál sería la propuesta desde el punto de vista de sindicatos para decir, vamos a mejorar así, pero no nos perjudiquen con esto? Sí. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la primera... Lo más puntual que usted pueda, porque nos quedan 3 minutos. Sí. Yo soy en ventanilla y usted es usuario. Yo quiero que usted tenga el derecho como usuario de evaluar como yo lo atendí, no mi jefe. Yo quiero que su criterio como usuario del servicio que yo le di sea considerado en mi evaluación. Que usted tenga el poder de decir si merezco o no ser servidor público. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Yo quiero que se metan incentivos por productividad en la gestión pública. ¿Verdad? Eso es distinto a la evaluación del desempeño que quieren hacer para echar gente. ¿Verdad? Yo quiero la posibilidad de que haya consejos de ciudadanía que semestralmente evalúen la institución donde yo me desempeño. No el burócrata de Mideplan que va a decir desde allá cómo debe ser la evaluación del desempeño del servicio que yo doy. ¿Verdad? Yo quiero la posibilidad de que el corrupto o el que esté de verdad coloreado de que está deshonrando la función pública, vaya a defenderse afuera sin recibir el salario por estar afuera mientras se le cuestiona. Eso que sucedió con altos jerarcas de la caja, por ejemplo, con las mascarillas, eso no debería pasar. Y así hay cualquier cantidad de ideas, don Francisco, hay cualquier cantidad de ideas. Pero repito, la obsesividad fiscal, ¿verdad? El fundamentalismo fiscal impide considerar todo este tipo de ideas novedosas en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Don Albino, de verdad muchísimas gracias por haber estado. Verdad, sí. Gracias por la conversación sincera, transparente. Sé que usted está preocupado, como yo estoy preocupado, por la estabilidad social de Costa Rica. Me quedo con la preocupación de una advertencia de democracia en las calles, no porque se haga o no se haga, porque yo también creo en los derechos y en el balance, en el equilibrio, sino porque qué lamentable que tengamos que llegar a eso. Así es. Más allá de que sea por una ley de empleo público o por cualquier otro tema, me preocupa, y le dejo esto ahí presente a la ANEP, me preocupa los interlocutores, traten de buscarlos antes, los mediadores traten de buscarlos antes, y que sea una, vamos a usar la analogía, una quema controlada.
¿verdad? Sí. Como las que se hacen eventualmente en verano. Sí, sí. Porque si se hace un incendio descontrolado, Sí. todos Sí. justos y Sí. pecadores vamos Sí, a sí. salir Ténganlo perjudicados. por Pero seguro, muchas gracias por venir. Ténganlo por seguro que eso del incendio descontrolado uno lo tiene presente en todos los minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, que nos acompañó hoy en Red Democrática, y gracias a ustedes que han estado con nosotros en CRC 89.1 FM. Si Dios nos presta vida y nos lo permite, el lunes estaremos otra vez a las 10 de la mañana acá en 89.1. Gracias, muy amables. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir